Ahora sí, muchísimas gracias, hermanita. Pues muy buenos días, Tlaneshtili, ¿verdad? Tlaneshtili, recuerden, es una nueva oportunidad el día de hoy de aprender y de desaprender, ¿eh? Porque no nos debemos de quedar con Tlapoyahualti, eso. Tlaneshtili, tlapo- Nagunitzi, Enrique, Tlaneshtili, Tlapoyahualti, ¿qué más, Nagunitzi? Tlaneshtili, Temitzelia y Capactli. Le damos la bienvenida con alegría, ¿no? gracias, Eh, Temastiani. Hermanito, bienvenido. Les decía yo, hoy es una buena oportunidad de aprender, reaprender y desaprender estas tres cositas que no se nos olvide, ¿sí? Porque cuando nosotros decimos, es que yo ya me lo sé, estamos bloqueando inmediatamente nuestra capacidad de aprendizaje intelectual, cognitivo, y le decimos a nuestra mente, no, eso ya lo sabes, ya ni siquiera le pongas atención, ¿no? Es importante decirle, bueno, quizá aprendamos algo nuevo y quizá ya lo hayamos visto la temática, ya lo hemos leído, pero no está por demás aprender, ¿verdad? Bien, hermanitos, el día de hoy vamos a hablar, ándale, ¿qué pasó con esto? No, este no es, ¿qué? Déjeme ver, está en Word, ¿qué pasó tú, Rex? Vete, vete afuera, ándale. Bien, hermanitos, las veintenas podemos hacer una analogía como si fueran los meses. Solo que los meses gregorianos, van cambiando, que algunos tienen 31 días, que el otro tiene 28, en algún año le aumentan, que son 29. Con el calendario juliano, y antes del calendario juliano, en su proceso de este calendario, se iniciaba el año se iniciaba el año civil, pudiéramos decirle gregoriano, este juliano, se iniciaba en el mes de marzo. Es importante tener este dato, hermanitos, para poder entender la dinámica, la cualidad, la cualidad de las veintenas. Miren, en, en los años gregoriano y mucho más antes de los años juliano, y durante en ese año juliano, iniciaba el año en el mes de marzo, ¿sí? Al igual que la cultura de los europeos, que retomaron mucho de los árabes, de los, y los árabes retoman también de los egipcios, ¿sí? Ellos también se guiaban con el ciclo agrícola. Se llega a la invasión a nuestro hermoso continente de Senanáhuac, Tihuantinsuyo, o llegan para poder evangelizar, para poder controlar todo esto, vieron que los nativos, y se basaron en su religión de ellos, vieron que los nativos en diciembre, en el mes de diciembre, ellos festejaban, buenos días hermanito Sahid, bienvenido, festejaban el nacimiento de un pilsin, de un niño, de un niño iluminado, de un niño que tiene la cualidad de aprendizaje y de enseñanza. Entonces, los frailes, yo estaba leyendo en ese libro las, las cosas de la Nueva España, algo así, ¿sí? Déjenme buscar el librito y se les comparto el título. Dice las cosas de la Nueva España. En estas cosas de Nueva España escriben eso. Los nativos, para ellos nace un niño quien los guía, quien es de mucho conocimiento,
principalmente en la capital. Y para ellos es Huitzilopochtli, el colibrí hermoso, el colibrí izquierdo, ¿no? Y dicen, entonces tenemos que modificar todo esto. Y se tiene que modificar porque hay un convenio con el Vaticano y con los países europeos que estaban saqueando nuestro continente. Y dicen, bueno, pues vamos a cambiarlo. Entonces el año tiene que iniciar en enero porque en diciembre nace ese niño. Y lo correlacionan con el niño Jesús. ¿Ah? Dicen que en este mes nació. Y es el 24 de diciembre en la noche. ¿Sí? Y para nuestros ancestros, el 21 de diciembre, inicia el solsticio, o sea, el cambio. Llega hasta la parte sur, lo más al sur que se pueda, el solecito, ¿verdad? Y ahí se detiene 21, 22, 23, y el 24 retoma su camino para regresar nuevamente al norte, al Mictlampa. ¿Por qué? Porque se dice que nace en el sur. Recuerden que el rumbo norte es el de los muertos. Entonces el rumbo sur nace en el rumbo sur y empieza a avanzar hacia el Mictlampa, hacia el norte. Por eso que en este caso, el 21, dicen, es que el 21 ya le empieza a dar los dolores a la Virgen María. El 22 y el 23 ya nace Niño Jesús. Y desde este nacimiento del Niño Jesús empieza a caminar hacia el norte. Ya nació, ya empieza a vivir, a vibrar el Niño Jesús. Y entonces hacen creer a los nativos creyeron que son tontos, que no sabían, y no es cierto. Somos más inteligentes que ellos, solo que nos falta disciplina. Dicen, miren, es el niño Jesús que nace. Tenemos las mismas creencias, ¿no? Por eso, si es el 24, termina diciembre e inicia un nuevo año. Así les vamos a decir. Solo nuestros países lo manejan de esa manera. China tiene su propio calendario también, su propia cuenta del tiempo. ¿Y por qué México no lo tiene? En China lo festejan en grande. Claro, he visto por redes sociales que ellos ya festejan su año nuevo y lo hacen en grande, ¿verdad? Inclusive los extranjeros se van a otro país y lo festejan. Entonces, ¿por qué nosotros no lo implementamos? ¿Por qué? Justo esto es lo que les voy a decir. Por nuestro egoísmo, hermanitos. Hay una gran división entre nosotros los mexicanos. Hay una gran división que no nos ha podido hermanar. Y siento que nos puede hermanar esta cultura si nosotros lo profundizamos la filosofía de nuestros abuelos. ¿Sí? Dentro de un grupo lingüístico estamos divididos. No es que eso no va a funcionar, yo no lo voy a ocupar. Y por mayoría de votos, ¿quién vota porque no lo usemos? Sí, yo. No, no lo usamos. Y pasarán otros 1000 años y no lo podremos usar. Y la tecnología está avanzando. Y la vida está avanzando. Bueno, ¿por qué les cuento esto? Porque para entender este tipo de cosas, de las veintenas, se le llama Sempohualtonalilhuitl. Las veintenas se le llama Sempohual. No lo escribí. Le voy a escribir aquí. A una veintena se le llama Sempohualtonalilhuitl. Ojo. Sempohuali
se refiere a una cuenta, hermanitos. Ahorita vamos a describir un poco. Se conforma de 3 vocablos, de 3. Sepuali, 20. ¿Por qué 20? Porque son 20 tonales, tonalti, ¿sí? Porque son 20 lo que estructuran a nosotros, lo que nos estructura. Nosotros estamos destinados a florecer. El día de hoy, justamente el día de hoy, hermanitos, es un día hermoso, ¿verdad? Hoy, para los que quisieran transformarse, es justo el momento. Todo está alineado. Hoy es Shiknawi, Chiknawi y Yekat. 9 vientos. Su regente de Yekat, Quetzalcóatl. ¿Sí? Entonces, el número 9, recuerden, ¿quién está en el número 9? De los señores de la noche, de, de los señores del día. Pero bueno, vamos a dejar eso por ahora. Hoy fue precisamente Sempoguali es una cuenta. Vamos. Tonal, las 20 energías. Ilwit. Ilwit, muchos lo traducimos de manera literal, hermanitos, es como fiesta. Porque eso es lo que nos han enseñado, que es una fiesta. Pero lo que realmente es una ceremonia, hermanitos. Todos los días es una gran ceremonia. El hecho de que yo me levanté, me peiné, me vi en el espejo y me dije, hoy, amaní, tejuatillao. Amaní tejua, shmuita cual, tejuachitillao. El día de hoy tú eres un guerrero. Tú eres un guerrero que va a luchar y va a triunfar. Vas a encontrar obstáculos, no te preocupes. Todo es posible, ¿no? Soy un hombre inteligente, soy una mujer inteligente con sabiduría y conocimiento, pero sobre todo con amor y empatía. Vamos, tú puedes. Y prendo mis 2 velitas. Uno para Tezcatlipoca, uno para Quetzalcóatl, y vamos a trabajar. ¿Sí? Y ahí estamos. Y ahí estamos haciendo una ceremonia. Esa es una ceremonia. No es una fiesta. Danza, la danza de los tecuanis, los tacololeros, la danza del tigre, la danza. Dicen, es fiesta. Es una ceremonia. Tiene un porqué. ¿Sí? Por eso entonces, para decir veintena, nos dice las 20 energías, las 20 energías con su ceremonia. Porque la veintena de los 20 días se le hace ceremonia a una veintena. Vamos a iniciar con Atlacahualo. Y aquí está, miren, la información. Esta información ya se los compartí. Miren. Pero les volví a compartir el día de hoy en el grupo. Sí, estos hermanitos, esto está totalmente vinculado. Son este tipo de engranes que una veintena lleva a la otra, que otra veintena lleva a la otra. Están vinculados, están en constante vinculación. Iniciamos con Atlacahualo, ¿sí? ¿Qué significa Atlacahualo? Primero les presento las veintenas y después vamos diciendo qué le corresponde a cada 20. Viene del vocablo atl, de agua, cahualo, lo que ha dejado. Pero también cahualo, si ustedes recuerdan, cahualo que es un pequeño ganchito, así, para limpiar los lugares, que le quitarle la hierba a la milpita, a la plantita de maíz, a la plantita de calabaza, ¿sí? Entonces, si ustedes ven aquí, es una planta,
en forma de cruz. Sí, lo que han dejado las aguas. Pero la imagen tiene más profundidad que muchas veces no lo describimos. Ustedes que ya estamos en el curso de pedidores de lluvia, que hoy en la noche vamos a tener una ceremonia, vamos a dar una ofrendita, ya tenemos las cosas, ya pedimos la flor, ya pedimos la vela. El día de hoy vamos a ofrendar. Dentro de 8 días nuevamente vamos a ofrendar, ya llegan los abuelitos. El domingo yo voy a ir al encuentro de los abuelitos para agradecerles por todo lo que nos han dado y lo que no nos han dado. Entonces, si se dan cuenta, hermanitos, miren, es un arbolito que tiene forma de cruz, ¿sí? Tiene brazos y tiene una cabecita. Y está conectado bajo el agua, ¿sí? Entonces, ¿qué quiere decir Atlacahualo? Aquí nos lo describe. Atlacahualo lo que han dejado el agua, que inicia el 11 o a veces el 12, dependiendo de qué año estemos, de marzo. Su acompañante es Tlaloc, el fertilizador, ¿sí? Otros nombres que los que nos lo podemos encontrar es la deidad de Tlaloc, que se le Atlacahualo, variante de lo que dejan las aguas, ceremonia a la que se acaba, perdón, la que se secaba, sacaba del lecho de los ríos y orilla de las lagunas, la tierra fértil con la que abonaban los campos que eran sembrados en esta veintena. ¿Sí? Atlamotzcahuaya, que es otro. Atlamotzcahuaya, atajar el agua. El agua se utilizaba en las tierras, se atajaba y canalizaba para que la primera siembra del año. Cuauhtlewa, le levantan los árboles después de los inciensos fríos del invierno, los árboles han comenzado a retoñar, ¿no? Y también aquí está, miren, Atlacahualo. ¿Sí? Era fertilizar la tierra y desde Atlacahualo en marzo ya se empieza a preparar la tierra desde el mes de marzo. ¿Por qué en el mes de marzo? Porque en el mes de marzo, fíjense, 11, 12, 11 o 12, pongámosle el del 12, que son de 3 años. 12, 13, 14, 15, 16, tenemos 5, 17, 18, 19, 20, 9 y 21. Y en el día 21 ya inicia la primavera, ¿no? En ese 21 ya empiezan a florear. Pero ¿por qué tienen que pasar 9 días, hermanitos? Ahí hay que tener muy en cuenta. ¿Por qué dejan pasar 9 días? Nosotros aquí con los abuelitos, en el círculo, en esos 9 días trabajamos con los señores de la noche. Les pedimos, les agradecemos por todo lo que ya nos han dado en este año, en este año, por ejemplo, TECPAT. Pero también le agradecemos por todo lo que no nos han dado. Porque si nos dan cosas que no entendemos y no conocemos, le vamos a dar mal uso. O no lo hemos experimentado. En el primer día, Xiotecutli, el abuelo fuego. En ese año, bueno, no está ahorita con nosotros el hermanito Víctor, pero en ese primer día, que es puede ser el 12 o el 11, prendemos nuestro propio fueguito para que ese fueguito nos sirve para agradecerle al abuelito fuego, decirle gracias, le socamate, por todas las enseñanzas que nos ha dado y también por todo lo que no nos ha dado, es válido, ¿sí? Conscientes de lo que merecemos. Por eso, cuando decimos comamos o come, se dice shimomasewi. ¿Qué es shimomasewi? Shi es una petición, ¿no? Ma, con las manos. Sewi, apagar. ¿Y qué quiere decir?
Apaga con tus manos lo que te quema, en este caso, en tu vientre. Porque cuando tenemos hambre, como que nos quema, empieza a chillar nuestro estómago, decimos, ¿no? Empieza a rugir y sientes que te quema aquí por dentro. Dice, apaga tu hambre. Con tus manos, claro, vas a agarrar tu comida, apaga tu hambre. Es de manera literal eso que les digo. Apaga tu hambre, agarro mi comida y ya no me quema mi estómago. Shimoma, sewe. Pero para nosotros, filosóficamente, para nosotros, Shimoma sewe es calma tu hambre de conocimiento, calma tu hambre de emociones, calma tu hambre espiritual, ¿verdad? ¿Por qué? Porque justamente el fuego es el que consume lo que conocemos y lo que no conocemos con el proceso que le damos, ¿sí? Por eso decimos Shimomasewi, calma tu hambre de conocimiento. Esta palabrita, cuando, claro, ahorita en una ceremonia se utiliza eso. Que te digas, no, Shitlaqua o Shitshikwa. Hay una gran diferencia de Shitlaqua y Shikwa. Shitlaqua come cosas, lo que hay aquí en la mesa, lo puedes consumir, ingerir, pero si nada más te dice Shikwa, te especifican qué es lo que tienes que comer, más específico. Y Shitlaqua como que es más generalizado, como el buffet, ¿no? Lo que tú quieras, ahí está. Bueno, regresando de Atlacahualo, ¿sí? En este Atlacahualo, les decía yo, conecta estos 4 rumbos, pero también habla de un renacimiento, pero también habla de un trabajo con los abuelos, con los nueve señores de la noche. En ese día, el fueguito lo alimentamos con la leña de los árboles, por eso está un arbolito también. Para que pueda retonear, para que yo pueda retonear como persona, ¿qué necesito? Pues ofrendarle al abuelito lo que a mí no me sirve. Yo como árbol, pues voy a dar mi leña, ¿no? Parte de mi cuerpo, parte de mi mente, de mi espíritu en esta veintena, ¿verdad? Eso que a mí no me sirve, eso que a mí no me ayuda. Justo se hace en esta veintena. El segundo, el segundo señor de la noche, Itzli, lo oscuro de la obsidiana, nos habla justamente de eso. Con este señor de la noche, que es parte de esta veintena, está en esta veintena, hacemos la evaluación de conciencia. ¿Cómo hemos escuchado como el murciélago en este siglo que termina? ¿Cómo hemos escuchado? ¿Hemos puesto atención a lo que nos dicen los abuelitos? ¿Hemos puesto atención a lo que nos dice el viento, la lluvia, la madre naturaleza? ¿Tenemos esa capacidad de ser como el murciélago, de planear y ubicarnos con el oído? ¿Sabemos escuchar? ¿No? Entonces, todo eso, sí, gracias. Ajá. Está presente ahí. Entonces, el murciélaguito, sí. El tercer señor de la noche, Pilsintecutli. ¿Cuántas veces nosotros en este año hemos aprendido como el niño o como siempre hemos sido bien adultos? ¿Cómo somos bien adultos? Cuando decimos, eso ya lo sé, nos dice a lo mejor nuestro niño pequeñito o nuestro nieto, para que los que tenemos algún nieto, ¿no? Mira, mira, abuelita, ¿cómo se ve el sol bien bonito? Ay, mijito, si sale todos los días el sol, es el mismo sol. Mentira, no es el mismo sol, hermanos. Mira, yo quisiera aprender esto, pintar. ¿Puedo aprender? Ah,
¿Para qué? No la necesito. El maestro dice que yo haga este ejercicio, lo hago. Ya lo sé. Eso nos recuerda al Señor de la Noche, Pilsientecutli, cómo nos hemos comportado, hermanitos. Yo se los aseguro. Y si les digo esto, porque yo ya lo he vivido. Y no con esto me crea yo bien sabio, no. Lo poquitito que yo he vivido con Pilsientecutli. ¿Qué hago pasar que se me olvide lo que me hace? ¿No? Que yo aprendo con sorpresa, que intento sorprenderme a mí mismo, experimentando, fíjense, arriesgándome. Que yo presente algo y me rechacen, está bien, pero pues yo lo disfruté y me vale lo que me juzguen que estoy loquito, porque es lo que me pidieron en el Congreso. Estás loquito, maestro. ¿Cómo que hablas de Nahual y Tonal? Eso ya no existe. Existe. Ay, es que me voy a convertir, pero lo hacían en tono de burla. Es que me voy a convertir en un lobo. Le digo, aquí, ¿quién es el ignorante? Yo o usted. Dice, ¿por qué se ríe? No, le digo, bueno, yo no me río de burla. Es que usted se cree muy sabio y ya no permite que cosas nuevas entren en su mente. Eso es. Todo con Pilsintecu. ¿Y quién es su? Ojo, ¿quién es su nahualito de Pilsintecutli? Coyote. El coyotito. El coyotito es astuto, es muy listo, representa la danza, es muy intuitivo y muy perceptivo. ¿Cómo hemos trabajado con la percepción? Es de eso va a hablar esta charla que les voy a hablar el día domingo. De los señores de la noche, cómo trabajamos nosotros del círculo después de que termine el año. Espero que me puedan acompañar, lo voy a profundizar más. ¿Cómo he aprendido como el coyotito? Perceptivo, siempre atento, atento a formar una nueva manada, atento de que en esta manada mía no me quieren, me tengo que ir allá para formar mi nueva manada. Así es el coyotito. Le gusta andar solitario, pero también le gusta formar su propia familia, su propia manada, lidereando siempre. Y siente que si en esta manada ya no es aceptado, se va a otra manada. Cuatro, el cuarto día. Centeo. ¿Qué es centeo? El principio generador del sustento. ¿Y qué es el principio generador del sustento? El alimento físico, espiritual, emocional, nahual, profesional. ¿Cómo estoy alimentando mi mente como profesional? Si yo soy doctor, ¿cómo me estoy actualizando como doctor? Pero ese no es tan solo el conocimiento como doctor, sino que cómo estoy impregnándole las emociones tan positivas siendo doctor. O maestro, soy docente, educador de los niños. ¿Qué hago? El conocimiento que tengo le combino con la emoción del amor para que el niño me comprenda. Porque no es lo mismo ser un maestro muy inteligente, muy hábil para la tecnología, muy hábil para las estrategias, pero si no le pones amor, el niño no te va a entender. Yo se los aseguro. Cuando le impregnas un poquito de amor, de entendimiento, de empatía para los pequeñines, uf, se van a acordar de ti tus alumnos. Tengo alumnos que ya están en la universidad, todavía me saludan por Facebook. Tengo alumnos que se fueron a un internado en Guadalajara, ahora ya son padres de familia. Maestro, me acuerdo lo que nos decía usted en el salón. Me acuerdo que nos decía lo de la vida, cómo es. Y gracias, tengo una familia. Gracias. Ahora tengo a mi pareja y entiendo lo que usted nos decía. Sí. Entonces, todo eso debemos de irle sumando, ser el sustento, sustento espiritual, me conozco yo. Sí, en su momento me enojo que me empiezan a decir cosas, pero después dices, ¿para qué me enojo? ¿No? Entonces todo eso. Y su nahualito es la araña.
la araña. ¿Y qué hace la araña? Teje redes. ¿Para qué? Para traer su sustento. Y es lo que hice con ustedes, hermanitos. Me convertí la araña. Ando buscando espacios en el Facebook, en todo lo que yo encuentro, en las ceremonias, y tejo. Ahorita teje telarañas. El hermanito Fabián está en Japón, ¿verdad? Algunas hermanitas están en Estados Unidos. El hermanito Sajita está en Estados Unidos. Fíjense cómo fuimos tejiendo estas telarañas. Y estas telarañas a mí me sirven para traer mi sustento. Les digo yo ahora a mis hijos, ahora aunque sea 100 pesitos, ahí está en mi cartera también, les digo, ¿no? De lo que me corresponde, de lo que ustedes me aportan, aparto para mí, para los abuelos y para el interno. Lo tengo que dividir en tres. Pero ahí lo tengo para un cafecito, para un pancito, para una fruta, para unas flores. Tengo. ¿Y qué estoy haciendo? El sustento físico. Pero también es el sustento emocional. Yo me siento emocionado de tenerlos aquí en la clase, de saber que les gusta esta cultura. Espiritualmente, me siento muy contento porque puedo transmitirle a ustedes este conocimiento que a mí me da. Y me siento honrado de tenerlos y que ustedes me entiendan y me comprendan que esta vida, este sendero es muy hermoso, ¿no? Y ahí está el sustento profesional. Aunque dé 1000 veces una clase de veintenas, se los aseguro, no los doy igual. Mejoro, le agrego cosas, le quito cosas y cada vez estoy aprendiendo yo también más. ¿Por qué? Porque los estoy viviendo las veintenas. Porque ahora que a mí me nombran estar en el primer círculo, tengo la gran oportunidad de que me dicen, y ahora acompáñenos en la ceremonia, con gusto. Y ahora necesitamos velas, necesitamos flores. Claro, ahí está el dinerito de mis alumnos, ¿no? Y estoy aprendiendo más. Santeo. Mictlantecutli es el señor de la noche número 5. Y este Mictlantecutli, su regente es, su regente es Tecolot. Ahora, aquí nos habla de como tecolotito, y ustedes lo tienen aquí, miren, en este formatito, ahí, en estos formatitos, donde dice los señores de la noche, ahí los estoy sacando. En este Señores de la Noche, en el día número 5 de iniciando el año Anahuaca, en el quinto día, debemos de hacer esa asimilación que debemos dejar morir. Y créanme que muchos de nosotros queremos cambiar muchas partes de nuestra vida, muchas cosas de nuestras vidas. Yo sé que sí. En mi caso, yo sí. Quiero cambiar muchas cosas, muchos hábitos míos que no me permiten avanzar. Uno de ellos es mi paciencia. Sigo trabajando con mi paciencia, ¿no? Recordándome que soy un celo, tengo que analizar las cosas, no tomar decisiones precipitadas. Pero bueno, Tecolo, necesito yo ser un tecolote, tener una visión, tener un conocimiento, transgredir los conocimientos de otras culturas. No transgredirlo con violencia, no, entrar, incursionar en ese conocimiento, incursionar en el conocimiento de nuestros ancestros. Y el tecolote puede viajar a mi clan, porque es, dice un hermanito, es su mascotita de mi clan, es parte de él. Él lo manda, ¿me entiendes? Ahí avisar que ya fulano, fulano, Natalia se van a venir para acá. Avísale para que se prepare allá. Por eso decimos cuando canta tecolote, alguien muere. Es un mensajero. Pero es muy, tiene mucho conocimiento. ¿Sí? Entonces, de Mictlantecutli, ¿quién sigue? Tenemos el número 6 a Chalchihuitlicue, mi señora de la noche, Chalchihuitlicue.
la gran señora Yalchihuitlicue, ¿cómo has fluido? Nos dice, hacemos una evaluación en esta veintena de Atlacahualo que iniciamos el 11 o el 12. En el día número 6 de esta veintena, tenemos a Chalchihuitlicue. ¿Hemos sido personas que fluimos o hemos sido agua estancada que apesta? El agua apesta, se pudre cuando se estanca, no avanza, no fluye. Y nosotros cuando hacemos eso, cuando nos amargamos, cuando decimos, ay, está feliz nomás porque se compró un café. Qué cursi, qué ignorante. Nos estamos amargando y apestamos. Decimos, no caemos bien a la gente así. Hasta lo bueno, le vemos lo malo, le buscamos lo malo, ¿verdad? Pero cuando fluimos, decimos, bueno, ya está con nosotros la abuelita, así, para que dice, todo es perfecto, no pasa nada, ¿sí? Pasó porque tenía que pasar. Ah, es que mi novio, es que mi esposo me abandonó. Tenía que pasar. Ya, supéralo, vamos. Es que mi trabajo era muy seguro. Sí, supéralo. Igual y encuentras otro trabajo mejor. Es que mi casa, bueno, pues busca la manera de... Todo se puede. Eso nos dice Chalchihuitlicue. Y en esta veintena nos hace reflexionar eso, hermanitos. Y siempre está en nosotros y en el ciclo agrícola. Está así, mire, está así. Porque todo está en avance, todo está en movimiento, todo está como el Oli. Para transformarnos, para cambiarnos, tenemos que evolucionar. Coat, cambia de piel, es lo que nos dice Chalchihuitlicue, por eso es un abuelito de los que tenemos al Señor de la Noche, Chalchihuitlicue, el número 6, nos habla de cambiar de piel, porque la serpiente empieza a crecer, crece. También nosotros crecemos a los lados cuando comemos mucho, ¿no? Pero no se trata de solo crecimiento físico, crecimiento espiritual, crecimiento intelectual, crecimiento emocional. ¿Qué es un crecimiento emocional? Bueno, si antes me enojaba por todo, pues controlo mis emociones. Si antes no era tan honesto, pues intentaré ser honesto, ¿verdad? Todo eso, todo eso nos tiene que ayudar a cambiar. Por eso iniciando en esta veintena es muy importante, dice, lo que han dejado las aguas, lo que ha dejado tu experiencia, tú como persona en este año que estás iniciando. Es similar cuando en diciembre nuestro manojote de uvas, 12 uvas, 12 campanadas, 12 deseos, son deseos, más no compromiso. Aquí sí, tienes que autoevaluarte, ¿no? Claro, si lo queremos hacer. Y si no, pues también podemos seguir como estamos y si así somos felices, también, no pasa nada. En el número 7 tenemos a la señora de la noche, precisamente a Tlazocteo. Tlazocteo. ¿Qué es Tlazocteo? La madre tierra. El principio generador del amor y el cariño. La madre tierra. ¿Y quién creen que es un abuelito? It's papalo. It's papalo. La mariposa de obsidiana. Nos dice la madre tierra, tú, usted, ¿cómo ha generado el amor con sus congéneres, con sus compañeros, con su familia? ¿Cómo lo ha generado? ¿Cómo se ha conectado usted con la madre tierra? ¿Acaso en alguna ocasión que tengamos, aunque no sea playa, aunque sea una montaña, se han quitado los guarachitos, sus zapatitos y han caminado descalzos? Claro, vean también, si hay espinas, pues tampoco, o otro tipo de material que les pueda lastimar los pies, tampoco se arriesguen, pues,
No se hagan los valientes, no nos hagamos los valientes. Pero si es un terrenito hermoso, lo sentimos que nos vibra, saquemos nuestros guarachitos, nuestros zapatitos, caminemos con cuidado, despacio, disfrutando el vibrar de la tierra. Las mariposas, hermanitos, salen de la tierra. Los itzpapalos son las energías que ya fallecieron, que algunos le llaman las mariposas de obsidiana, por eso son negras, porque ya fallecieron, ya transmutaron, físicamente ya murieron, pero espiritualmente no han muerto. Y aplica a nosotros, sí, hermanitos. ¿Cuándo? Decimos, deja morir este cuerpo. Renace en otro cuerpo. ¿Cómo? ¿Cómo voy a renacer en otro cuerpo? Sí, se puede, sí, sí se puede, hermanito. ¿Cuándo? Cuando dormimos. Hoy en la noche, acuéstense, mentalícense. Quiero renacer en este nuevo cuerpo. Este nuevo cuerpo no tiene muchas enfermedades, no tiene muchas necesidades. Y en esta mente también. La ensoñación. Ensoñamos y en estos días es propicio hacer esto por nuestros muertitos. Le pedimos esta cajita que nos libere y que nuevamente nos reciba. Pero tenemos que tener una preparación, ayuno y todo eso. Hoy pueden ayunar ustedes. Quizás ya se tomaron su cafecito y hacer este ejercicio de renovarnos. Y eso se hace en el día número 7. Es papal. En esta veintena. Pero lo pueden hacer en cualquier veintena. Pero aquí habla de autoevaluarnos, ¿sí? De evaluarnos cómo vivimos en todo el año. Ahora bien, es propicio. Tan estileno, no sé si. ¿Cómo? Fíjense, ¿cómo estos 9 días no están solo de, sí, 9 días de tranquilidad? No, es un trabajo interno. Es una evaluación interno y externo, espiritual, emocional, profesional. Hermanito, ¿se quedó sin señal el Temastiani o nomás soy yo? ¿Quién me escucha? Sí, hermanito, se quedó sin señal el Sí, maestro. sí te escuchamos. Ok, gracias. Bueno, aquí vamos a esperar a ver si se reconecta. Buen día, hermanito. Así es, Hermanitas, así buen es. día.
Sí, igualmente. Buen día, hermanito. Ya estoy de regreso, hermanitos. Disculpen ustedes. Miren, les decía yo, todo esto es una evaluación, ¿sí? Por eso dice lo que han dejado las aguas, lo que nos ha dejado la experiencia. El número 8, Tepeyolosli, el espíritu de la montaña, ¿verdad? Nosotros, como celos, como parte del espíritu de la montaña, ¿qué hemos hecho, hermanito? Para hablar con las plantas, para hablar con los animalitos, para hablar con la tierra, con la montaña, con la medicina, óigame, con la medicina, con las hojitas, las semillitas, las piedritas, con lo que hacemos nuestro amuleto. Recuerden que pueden hacer su amuleto de piedra, de madera, de obsidiana. Ustedes le van a dar el poder. Ahora bien, ¿qué tan pertinente es evaluarme a mí mismo? Híjole, ¿cómo he hablado con las plantas? Si no he hablado con las plantas, si ya he tenido una conexión con las plantas, con los árboles. No sé si alguno de ustedes les dije una vez en un ejercicio, abracen un árbol, abracen al árbol y sientan su vibración. El árbol conecta el Ilhuicat y la tierra. Es un medio también el arbolito. Los animalitos quieran a los perritos, porque si no los quieren ustedes, no los van a cruzar al otro lado del Mictlán. ¿Mm? Es parte de. Fíjense, cuando nosotros tomamos esa conciencia, hermanitos, que todo está vivo, no te atreverías a cortar todos los árboles de la montaña, ¿verdad? No te atreverías a maltratar a los animalitos, porque eres consciente lo que sienten, lo que te pueden decir. Un perrito como mascota siente tu amor, tu enojo, tu desprecio, a pesar de que no puedan hablar, porque leen nuestras emociones, ¿sí? Leen nuestras emociones. Entonces, es una evaluación que nos vamos a hacer para ese día. ¿Cómo he sido paciente como el ocelote para agarrar mis objetivos, ¿verdad? ¿Qué es lo que he hecho? Es muy importante esta veintena. Cuando iniciemos, justamente en el próximo ciclo que vamos a iniciar, vamos a iniciar con el año Cali, que va a ser el día 12 de marzo. Vamos a iniciar este año Cali. Tendríamos nosotros que trabajarlo, ¿verdad? ¿Qué tan importante es que nosotros para esos días, el mes de marzo del 2025, ¿sí? Estemos pensando cuando sea el día número 8, ¿qué vamos a hacer? ¿Qué tenemos que hacer, hermanito? Tomar conciencia. Por eso desde ahorita, antes de que termine el ciclo, vayamos a la montaña. Ya lo estudiamos como pedidores de lluvia. Pidamos permiso. Hermanitos, pidamos permiso. Las energías son importantes. Las energías tienen vida. Ya en una clase la hermanita nos decía, dice, le hablamos a la neblina que nos permitiera caminar a las energías. Y se limpió el caminito y fuimos ya más tranquilos. Sí nos escuchan, pero tenemos que hablarle con el corazón. Tenemos que hablarles con respeto y con seguridad de que nos van a ayudar. ¿Sí? Ahora bien, asimismo, en el número, ojo, en el número 9 está Tlaloc y Petlazolcoatl, el 100 pies. En el día número 9, que es el día 20,
20 de marzo, bueno, en ese día vamos a empezar a trabajar ¿qué? Con la su regente de Atlacahualo es Tlaloc, ¿no? Vamos a empezar a fertilizar nuestra mente, porque ya nos autoevaluamos. Ya seleccionamos los, ¿no? En este caso ya seleccionamos los conocimientos con lo que nos quedamos, hermanitos, ¿no? Y si se dieron cuenta, son de diferentes ámbitos. Estos señores de la noche, ya nos, si quisiéramos también decirle, ya nos encomendamos a ellos. Ya les pedimos a ellos. Ya trabajamos con ellos. ¿Mm? Trabajamos con ellos. Y el 21 de marzo inicia la primavera. Inicia ese ciclo. Nos dice que aquí el Cuautlewa se levantan los árboles después de los intensos fríos del invierno. Empiezan a retonear. Ceremonia efectuada de Xilomanilistli o Manistli. Ceremonia efectuada en los campos ya sembrados en el que ofrenda la madre tierra y a las lluvias, para que las plantas de maíz pronto mostrarán sus frutos tiernos, shilot, quilotes, en el equinoccio de primavera. Esto a la mitad de la veintena. Bueno, para muchos, los que tienen terreno de regadío donde hay agua, pues en esos días ya hay gilotitos. En marzo, en abril ya hay elotitos, donde ya no es tiempo de lluvia, sino que pues es donde hay agua. En este caso se refiere más al Valle de México, que estaban las chinampas, ¿no? Pero para los que no tenemos terrenito en de regadío, pues no hay, ¿verdad? Pues nada más en tiempo de lluvia celebramos, que ahora acaba de pasar San Miguelito, Xilo Cruz, donde se le festeja a los elotitos. Pero bueno, entonces, en este caso, para esta veintena, es importante nosotros, por eso dice que los árboles empiezan a retoñar, le empiezan a salir nuevas hojitas en este mes de marzo, que en el conocimiento occidental decimos en primavera empiezan a florecer los arbolitos, ¿sí? Nosotros en estos días vamos y visitamos a un lugar sagrado que le llamamos Altepehuehuensi. Al de Al, Tepet, Cerro Huehuensi, el cerro de agua anciano o anciana, sabia, sabio, porque es mujer y hombre. Ahí nosotros llevamos caldo de chivo o de res sin sal, con sus verduras pero sin sal, su cigarrito, su aguardiente, su vela, su copal. Aquí en su pueblo, enfrente de la iglesia, hacia arriba, enfrente, está, ahorita ya se pobló, pero ese lugar no le han dado a nadie para que haga su casita. Es un lugar donde llevamos la ofrenda. Y en ese lugar nace el agua. Hay un manantial de agua. Ese manantial de agua alimenta casi todo el pueblo. Digo casi porque hay otro manantial en el rumbo sur que también se trae agua con agua entubada para consumir, para consumo de todos los del pueblo. Pero ese cerrito tiene años desde que se fundó el pueblo que ahí se adquiere el agua. Pero se le agradece, se le lleva su ofrendita y es en el día de Chalchihuitlicue, en el día número 6 le llevamos. Y nosotros lo disfrazamos como el carnaval. Como el día del carnaval. Ah, ¿qué es el carnaval? Y vamos. Pero nosotros vamos, sabemos a lo que vamos. ¿No? Bueno, entonces, justo en estos días, como nosotros ya nos evaluamos,
ya vimos, ¿verdad? Ya estuvimos pendientes, estuvimos intencionando, ¿verdad? Se supone que si ya nos evaluamos, vamos a renovarnos como el arbolito, ¿no? El arbolito se renova saliéndole nuevas hojas. ¿Y nosotros cómo nos renovaríamos? Pues poniendo en práctica los nuevos hábitos, la nueva conciencia que ya tuvimos con la veintena, ¿verdad? ¿Qué hemos hecho con la veintena? Vamos en la siguiente veintena, que es Tlacachipewalistli. Se estructura de dos vocablos. Tlaca, tlacatl. Tlacatl. ¿Qué es tlacatl? Persona, no hombre. Tlacatl es persona, incluye hombre y mujer. Xipewa. Xipewa es el acto de quitarle la cáscara a algo, cambiar de piel, ¿no? Como si agarramos esta cáscara de naranja, le empezamos a quitar toda la piel. Ajá, ese es Xipewa. Listli. Recuerden que la partícula lis se refiere a algo abstracto, tli de fuego. Entonces dice el cambio físico y espiritual, emocional, en todos los ámbitos de nuestra vida, se refiere a esta veintena. Y aquí está, miren, la veintena nos muestra una persona. Si se dan cuenta, es una persona anciana. Y aquí lo podemos pintar de color amarillo, su cabello. De hecho, cuando lo encontremos, esto va a ser de color amarillo, su cabellito de esta persona. ¿Por qué? Decimos nosotros que cuando llega una persona a sus 52 años, su cabello ya lo consideramos como color amarillo, como color blanco. Es ese amarillo del conocimiento, es ese amarillo, ese blanco de la pureza que ha trabajado en el transcurso de su vida, porque tiene experiencia. Claro, les decía yo, no todo anciano es sabio. Eso también hay que reconocerlo. No todos los que lleguemos a los 52 años vamos a ser sabios, pero creo nosotros los que estamos estudiando, yo digo que sí, solo sabemos por qué no es sabio, por qué no ha reconocido su experiencia para poder compartirlos. Es esa persona egoísta, es esa persona que dice, yo sé, y aquí para la ceremonia solamente yo, y nadie más, ¿no? Esas son las personas que jamás van a llegar a ser sabios. ¿Por qué? Porque siempre están con su ego, es dominar el ego. Cuando lleguemos a dominar el ego, cuando lleguemos a ese nivel de poder transformar nuestro ego, vamos a llegar a la conciencia de que lo poquitito que sabemos vamos a compartir. Tlacachipewalistli, su regente es Xipetotec, aquí está, que empieza del primero de abril al 20 de abril. Xipetotec. Ajá. Se encontraron dos variantes de nombre. Coatlilhuitl, Coatlilhuitl o Xilopehualistli. Xilopehualistli, estos dos. ¿Por qué Coatlilhuitl? Coatlilhuitl quiere decir la fiesta de la serpiente. Aquí está, miren. O serpiente de la coa. ¿Por qué serpiente de la coa? ¿Por qué la fiesta de la serpiente? Bueno, recuerden, compañeros, la serpiente cambia de piel, ¿no? Año con año. Se desprende de su piel. ¿Pero por qué? Mi internet. ¿Pero por qué la serpiente? Coa. Hay un ganchito así, miren.
para limpiar, les decía yo, para quitar el monte. Con esto trabajamos. ¿Por qué se le festeja? Por el trabajo agrícola que se tiene. Pero para los terrenos donde hay regadío, lo riegan las plantitas, pues como decimos, ahí están los gilotitos, ¿verdad? Entonces, las personas que nacen en la veintena de Atlacahualo, al que vimos anterior, son personas que son muy conscientes, hermanito. Los que nacen en esta veintena de Atlacahualo, que viene desde que empieza, miren, del 11 al 12 al 30, al 31 de marzo, justamente en esta son personas muy conscientes que tienen que cambiar, que tienen que renovarse, que si algo no les funcionó, tienen que renovarse, tienen que cambiar su otro modo de pensar. Y los que nacen en Tlacaxipehualistli son personas que cambian, que se desprenden de la piel. O lo que le llamamos nosotros son personas muy desprendidas, que saben que saben que es necesario desprenderse. Ahora bien, hermanito, ustedes pueden imprimir este documento y agregarle a su paquetito este de los formatos. ¿Para qué o por qué? Pues hermanitos, con esto ustedes pueden estudiar, ¿no? A veces es importante la tecnología, sí, pero se descarga. Como me pasó recientemente en mi celular donde aguardé los videos para leerle los tonales, resulta que se me olvidó ponerle saldo y es de la otra marca, es un poquito difícil, todavía no lo entiendo muy bien. Híjole, pues no pude enviarles, ¿no? Entonces, es mejor imprimirlo, ¿verdad? Impreso es mejor. Entonces, miren, en esta veintena de Tlacaxipehualistli visitamos nosotros a las cuevas. ¿Por qué? En estas cuevas vamos a renovarnos nosotros con Xipetotec. Xipetotec tiene la S femenina y masculina, ¿eh? Es la energía femenina y la energía masculina. Es el cambio de piel de las personas. Ahora bien, por qué una cueva, hermano? Porque la cueva es la entrada al Mictlán. Al Mictlán. Al Mictlán ahí está en la tierra, físicamente. Como el ejercicio que les decía. Te desprendes de tu ropita, si quieres con ropa interior o totalmente desnudo, desnuda. Para ello tendrías que llevar a alguien más que te apoye con tu velita. 2 velitas. ¿Prendes? ¿Por qué 2? Porque vas a trabajar los 2 ámbitos mucho más importantes en tu vida. Y de ellos se desprenden los demás. Espiritual y el mundo físico. Tangible y lo intangible. Te metes en esa cueva y debe de ser en el día número 9 de esta veintena. Si se dan cuenta, inicia el primero, tiene que ser el día 9 de abril. El 9 de abril. Me meto yo en la noche el 9 de abril y salgo yo el 20 de abril. 9 de abril salgo el 10 de abril. Los números son importantes. ¿Por qué el 9? Porque es el número nahuálico, porque lo quiero para cambiar. Voy a retomar del mes gregoriano. ¿Por qué? Porque ese voy a cambiar. 10 porque es mi Tlantecutli, Itzcuintli. Ese día me siento yo en la nochecita doy mi ofrenda
velitas, flores, copal y de preferencia, si pueden, pues échense repelente, ¿no? Porque pues, estar así. Hay animalitos, hay zancudos posiblemente en ese lugar. Y por eso es necesario que alguien los acompañe para poder protegerlos, ¿no? Porque va a ser toda la noche. Es una velación que se hace. ¿Y qué es lo que se pide en este lugar? ¿O qué se pide con esta ceremonia? Se pide el cambio, ¿verdad? Se pide el cambio de piel. Se pide que nuestras células cambien su vibración. Tenemos que darles ese orden a nuestras células que cambien, a nuestras células de la mente, del cerebro, que son las neuronas. Pedirles que aprendan, que hagan esas redes, ¿no? Se hace, se se le pide justamente a nuestro nahualito, ¿verdad? A nuestro nahual, que nos ayude a empoderar, que nos ayude en el cambio que nos ayude en el cambio que nosotros queremos hacer. Solamente ustedes sabrán y saben de qué cambio sería. Sí, nos dice aquí, todo el paisaje se cubre de verde. Ay, mamá. Ay, nos resfriamos ahora que fuimos a al evento. Nos dormimos ya muy noche por tratar de trabajar con ellos, pero y aún así no pudimos fertilizar muchas cosas. Bueno, les decía yo, en este lugar el paisaje nuevamente se reviste de verde en el mes de abril. Llegan las primeras lluvias y justamente es el cambio, ¿no? Que decimos que es la Chopanco. ¿Qué es la Chopanco? En el mundo, en el pensamiento anahuaca, solamente hay dos estaciones, si les queremos llamar. Tlaxopanco cuando reverdece la madre tierra y Tonalco cuando se seca todo. Nada más. No hay primavera, no hay otoño, no hay verano, no hay invierno. Nada más estos dos. Por eso es que cuando nosotros queremos enseñar en la escuela, decimos, ¿y cómo? Me decía un maestro, ¿y cómo voy a decir en invierno? ¿Y cómo puedo decir verano? Le digo, es que estás pensando en Occidente, en occidental. Tú estás pensando como un occidental, no estás pensando como un náhuatl. Tienes que pensar, tienes que sentir, vivir como un náhuatl. Y si no lo haces, de nada sirve que seas náhuatl. ¿Por qué? Porque no estás replicando lo que te dice el sistema. Entonces, en esta veintena se renueva nuestra madrecita tierra, se reenverdece. Ser desechada, la cubierta reseca del invierno. Las personas se transfiguran al sentir en una energía vivificadora y fecundante. Les desprende metafóricamente la piel, nos desprende la piel, como decimos, y que nuevas células los cubran de vigor y
Hola, hermanito, se nos fue el maestro. Sí, parece que se fue. Mandó un sticker en el chat. Ok, muchas gracias. No tiene por qué. Hermanitos, muy buenos días. Aprovecho este espacio para agradecerles y para avisarles que voy camino a Toluca. Entonces ya vamos a salir a la pista. Les agradezco mucho y regresamos el día de mañana. Seguimos la transmisión en la repetición de YouTube. Un abrazo y un saludo a todos. Bendiciones, hermanita. Que todo salga bien. Hasta, Que le vaya bien, hermanita. Buen hasta camino. pronto. Muchísimas gracias a todos. Gracias. Buen viaje. Tlazocamati. Los acamates, nanetse. Bien, les decía yo, hermanitos, en este caso nos habla de algo metafórico en esta descripción, pero ahí es donde nosotros debemos de profundizar, ¿no? Ese es el cambio de piel. Xipetotec representa este cambio de la naturaleza en Chopanistempan o Chopanco o Tlaxopanco. Dentro de este múltiple variante de la lengua náhuatl, podemos nosotros encontrarlo como Chopanco, Chopanistempan o Tlaxopanco también, ¿no? Entonces, todo esto es importante entenderlo, lo que les decía hace ratito, ¿no? Cuando se reenverdece todo el campo, se le llama Chopanco, Tlaxopanco o Chopanistenpan, ¿sí? Que se refiere a la misma acción de la madre tierra, ¿no? Que es reenverderse, ¿verdad? En este caso, las ofrendas eran sobre manojos de zacate y consistían en guisos hechos de palomitas de maíz. Bueno, ahí se ofrendaba lo que se tenía. Nosotros, ¿qué podemos ofrendar en esta veintena? Pues lo que tenemos, ¿verdad? La comida que nosotros consumimos, la comida, porque tenemos que dar una ofrenda aquí y en el otro no. Recuerden que en el otro, la otra veintena es irte a esa cuevita, pero no nada más te vas a ir a sentar sí, lo que pase, no, 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 vas a estar trabajando. ¿Con qué? ¿Con qué vas a estar trabajando? Con ese cambio, ¿no? Los 9 señores de la noche, entonces todo un proceso, todo eso, por eso se llama Iluit, ceremonias, ceremonia, ¿no? El otro, en la otra veintena, que es Atlacahualo, con los 9 señores de la noche trabajamos. Y con esta veintena, decíamos, nos vamos a la cueva, ¿no? Estamos intencionando. ¿Qué vamos a intencionar? Pues el cambio espiritual y, y el cambio físico. ¿Qué necesitamos nosotros? En este caso, pueden decir muchos, bueno, pues maestro, yo vivo en la ciudad, yo no tengo ningún lugar. Al menos
por toda esta situación de la inseguridad. Recuerden que estamos en un país, a veces suceden esas cosas, pero recuerden, hay una cueva artificial que nosotros mismos construimos. ¿Cuál es? Pues nuestro hogar, nuestra casa donde vivimos. ¿Es una cueva? Sí. ¿Representa Tepeyolotli? Sí. Tepeyolotli, ¿pero qué es Tepeyolotli? Pues la montaña artificial. Sí. La cueva es la cueva de la montaña es lo original, pero no, este es una cuevita. Van a decir, bueno, ¿y tiene la conexión con mi clampa? Sí, pues está hecho en la tierra, ¿no? Por eso en el cimiento de la casa, cada vez que hagamos una casita, le debemos de pagarle al que vive en la tierra, que son nuestros ancestros. Aquí en la casa de ustedes, encontraron huesitos humanos, porque antes no había eso que ahora le llamamos cementerio, panteón, no, camposanto, no había. ¿Dónde se enterraban entonces? Aquí. Por ejemplo, aquí donde está su casa de ustedes, me muero yo, aquí me entierro. Con una ollita aquí me entierran. ¿Por qué? Porque pues yo estoy aquí, ¿no? O quiero que me entierren allá donde yo sembraba, donde trabajaba, allá me entierran. Regreso a la misma madre tierra, ¿sí? Por eso esa es nuestra cueva, nuestra casa, nuestra cueva artificial. Los teocalli o pirámides son montañas artificiales. Todas las pirámides tienen una cueva abajo, bajo de ellas. Todos. Las iglesias actuales que los construyeron, que están abajo, los teocalli, para los danzantes, lo conocen muy bien ese tipo de cosas. Ese abajo, ahí están las energías. Por eso vas a la iglesia, danzas, te conectas con los que están ahí abajo, en ese teocalli, en todos. Y debajo de esa iglesia, la gran mayoría, las catedrales más antiguas, dentro de ese, ¿cómo le llaman? Como plancha donde se para el cura a hacer su rito, porque ahí sí es un rito de robar energía. Abajo hay cueva, eso los aseguro. Y hay tesoros de los abuelos. Ahí están, en una montaña artificial. ¿Sí? Pero bueno, regresando a lo que nos corresponde en esta 20. ¿Sí? Nos dice aquí que nosotros podemos darle ofrenda a esas energías, ¿verdad? Las personas que nacen en esta veintena, hermanitos, en la veintena de Tlacashipehualistli, que empieza del 1 de abril al 20 de abril, son personas que son muy conscientes de que deben de cambiar y que si los motivan, ellos cambian. No quiere decir que sean muy volubles, no, sino que cambian porque tienen esa conciencia. Y si no, y si nacen en esta veintena, recordarles, tú tienes el poder de cambiar, de transformar, de desprenderte de esta piel. Y tienen otra cualidad. Son personas que que no se aferran a lo material, ni a lo espiritual, ni a lo emocional, hermanito. Son personas que dicen, bueno, te hace falta un abriguito, tienes frío. Ten, te lo regalo. Póntelo, te va a servir. ¿Tienes hambre? Invito una comidita. No, pues es que mira, tengo. Sí, te doy un poquito de dinero. Es lo que yo tengo, es lo que te lo ofrendo con amor. Porque son muy conscientes que si tú das, recibes más. Se los aseguro. De eso nos habla también esta veintena de Tlacashipehuas. Dice, despréndete. Los arbolitos no dicen, no, estas son mis hojas. Yo no me voy a desprender de estas hojas. La madrecita tierra no dice, yo voy a estar siempre verde. No, sabe, es la ciclicidad. Sabe ese gran ciclo
¿Por qué? Los árboles. Vamos a empezar con los árboles. Hermanitos, los arbolitos, sus hojitas que caen sirven de fertilizante a la tierra. ¿Por qué? Se pudre y fertilizan la tierra. Y esas mismas hojas que fertilizan la tierra, sus raícitas consumen nuevamente esa energía, ese fertilizante. Comen de su mismo cuerpo, pudiéramos decirlo, ¿no? A decir, es que son caníbales. No, es que saben desprenderse y saben que ese desprenderse también es sustento. De ahí debemos de aprender de las plantitas, hermanitos. Sí, pero a veces somos muy egoístas. No, esto es mío. Mi dinero, este es mi dinero. ¿Yo por qué le tengo que regalar a alguien más? El arbolito, cuando se desprende de todo lo que tiene, ¿qué pasa? Empieza a retoñar, ¿no? Le crecen nuevas ramitas. ¿Y qué va a hacer? Al rato va a tener más hojas, ¿no? Y si no aceptara esta ciclicidad, va a tener esas hojas viejas, ya ni le van a pesar, ya ni le van a servir para la fotosíntesis, porque a través de las hojitas también se hace la fotosíntesis, a través del tallo. Entonces se tiene que renovar. Así debemos de renovarnos nosotros, hermanitos. No nos aferremos a todo, ni a las personas, ni a lo material, ni a lo espiritual. Porque si nos aferramos a lo espiritual, no, ¿cómo creen que ahora voy a creer en el sol, en el río? Si yo siempre he creído en Jehová, Jehová no le gusta que yo, desde ahí. Sí, esta veintena nos enseña eso, que nosotros estemos en constante vibración y aprendamos de la gran maestra. ¿Quién es? Nuestra madrecita tierra, hermano. No hay más gran maestra que nuestra madrecita tierra, que los ríos, que la lluvia, que el sol, que las estrellas. Les causaba risa a los maestros que les decía, tenemos una gran maestra. Dice, ¿quién es? ¿Dónde está? Los ríos, los lagos. Ah, qué no sé. Y les empecé a explicar. Tienes razón. Pero es que nosotros dice, pensamos que nos vas a traer una maestra que nos va a enseñar. Le digo, sí, es que les hace falta dice el maestro Guillermo Marín, la descolonización. Y nos hace falta la conexión con nuestra madre tierra. Pero bueno, entonces, esa es la veintena, hermanitos. Llevamos 2 veintenas, imagínense. Vamos con la siguiente veintena, Tosos Tontli. Tosos, permíteme. ¿Qué quiere decir Tosos? Quiere decir vigilia. Pero vigilia no es que nada más esté despierto. Ya me estoy durmiendo y estoy despierto. No. Dice esta vigilia, su nombre lo dice también, ovelación. ¿Sí? Vigilia o velación. ¿Qué quiere decir? Yo estoy aquí en vigilia, en velación, como les decía hace ratito de la otra veintena, voy a estar intencionando, voy a estar trabajando, voy a estar analizándome a mí mismo, a mi rostro y a mi corazón. ¿Qué he hecho? ¿Qué no he hecho? Que viene del 21 de abril al 10 de mayo. Y su acompañante, nuevamente Tlaloc. ¿Viste Tlaloc? Casi siempre está ahí presente, porque pues gracias a él hay vida, hay comida, ¿no? Tosostontli, venerable vigilia. Tosostintli, acuérdense de Tintli, de Tzin, honorable vigilia. Tontli, pequeño. En alguna variante,
Decimos chichitón, perro pequeñito. Y de manera, no despectiva, sino de manera traviesa, no tanto, no tanto que nos digan que somos pequeños, sino que se refiere como una alusión de que eres un poquito inmaduro, ¿no? Que no, que piensas todavía como un niño, pero eso es bueno, ¿no? Tontli nos dicen, tlacatontli, persona que no madura intelectualmente ni emocionalmente, ¿no? Cuando decimos todavía se comporta como un niño, no piensa. Y máxime se le dice a las personas tlacatontli, a estas personas que no se hacen responsables, ya tienen familia, ya tienen hijos y todavía están esperando de la mamá, ¿qué vamos a comer, mamá? Es que no trabajo yo. A ellos se les dice tlacatontli. Oye, papá, ¿tienes 200 pesos que me regales? Oye, si tienes 30 años, ya deberías de estar trabajando ya con tu propia casita, a lo mejor o rentando, pero independiente, ¿no? Esa es la palabra tontli, sí. Bueno, entonces, tontli es la pequeña, pero también se le conoce esta veintena como tosotzintli, venerable, honorable, ¿sí? Honorable vigilia. La ceremonia principal es un honor a la fuerza de las lluvias. Aquí ya, hermanitos, aquí es cuando empezamos a pedir la lluvia. Yo me voy a quedar en vigilia, velando, ¿no? Allá en el cerro de la Flor, Tepe, Xochitepetl. Estoy despierto, estoy vigilando las nubes hacia dónde vienen, hacia dónde van. Si vienen del norte hacia el sur, o del sur hacia el norte, o del este al oeste, todo eso voy a estar vigilando. En esta veintena vamos a pedir las lluvias. ¿Sí? ¿Para qué? Para sembrar, para preparar ya la tierra. Muchos de los hermanitos de aquí de la montaña, en este mes ya empiezan a barbechar, ¿verdad? Empiezan a barbechar, empiezan a preparar la tierra con arado, con su yuntita, ya lo andan preparando la tierra, para que cuando empiecen las lluvias ya nomás marquen, le llamamos nosotros rayar, o sea, trazar los surcos y empezar a sembrar. Pero ¿por qué tienen que barbechar antes? Tienen que labrar la tierra antes. Bueno, nosotros tenemos la creencia de que cuando se hace este trabajo, el sol calienta la tierrita, ¿ah? Lo carga de energía, le proporciona nutrientes. Claro que no le llamamos así en náhuatl. Ah, es que le proporciona nutrientes. No, nosotros decimos quiyoltotonía, tlali. Yol, corazón. Le calienta el corazón de la madrecita tierra. O sea, como ya pasó el tiempo de que florecieron las hierbitas, florecieron todas las plantitas, sus semillitas los empieza a calentar el sol. Ajá, los empieza como que a hacerlo vibrar. Igual la madrecita tierra, lo empieza a implicarle ese calorcito. Para que cuando enterremos la semillita de maíz, de frijol, de chile, de calabaza, de cebolla, ya está cargado de energía y sea mucho más rápido su brote, al brotar. Fíjense, ¿no? También en esta veintena, hermanitos, presentamos las semillitas. Shinachli, llevamos Megrampa de Tlaloc, Yecatl, Tepeyolotli, Donatiu. Estas son las semillas que te pido que a través de ti puedan brotar y sea mi sustento y para el sustento de todos mis hermanos. En esta veintena
también nos dice, vamos a agradecerle a la lluvia por todo lo que nos dio en el ciclo pasado y por todo lo que nos pueda dar, ¿verdad? Por Tlaloc, nos dice que representado por Tlaloc, que el licor que bebe la tierra, que refresca y fertiliza los campos de cultivo. También se dedicaba a los montes que detienen las nubes para que dejen caer su carga de vida y humedad. Los Tlaloc, Tlamacasque, eran los encargados de llevar la ceremonia. Los Tlanamajque, ofrendadores del fuego, se encargaban de tocar a los atecocoltin, coles, para anunciar las fracciones del día, especialmente durante las velaciones. Ojo, hermanitos. Por eso, si se acuerdan ustedes, les decía, sus herramientas principales, un morralito de Ishle, dedicándole, ustedes lo pueden pintar, de preferencia que sea de Isle, de la fibra de maguey, como este, ahí, a ver si se ve, por el fondo, ahí está. Bueno, ya les mostraba yo ese día en un video mi morralito de Isle, básico, tener un morralito. A lo mejor ustedes ya tienen un morralito de piel, que representa mucho, de tela. Yo recomiendo el de Isle porque justamente es la fibra de maguey. Aquí está Mayagüel en ese morralito. Y cada vez que lo abrazo, cada vez que lo cargo, va conmigo Mayagüel, la medicina femenina. Y la medicina femenina, la más efectiva, hermanitos, es el amor de una mujer. Y todos hemos tenido el amor de una mujer. ¿Saben quién es? Nuestra mamá. Nuestra mamá es incondicional, hermano. Podemos ser los más mentirosos, los más viciosos, los más malos, pero nuestra mamá nos ama. ¿Cómo nos ama? Pero bueno, con los atetecolti, sin falta debemos de tener un atecocoli. Sin falta, hermanitos. ¿Por qué? Porque es el medio donde hacemos el llamado con nuestro aliento, porque no lo hablamos con la palabra. Ojo, por eso debemos de estar conscientes cuando tocamos un atecocoli. Estamos sacando nuestro aliento, lo más sagrado que tenemos, nuestro aliento. Ijillotl. Sin este ijillotl, morimos nosotros, hermano. Entonces este cuerpo muere. Entonces, este atecocoli, vamos a llamar a quién, al viento. Aquí nos está mencionando lo que les decía la vez pasada. Para que llueva, no tan solo le vamos a llamar a la lluvia, hermanitos. No, vamos a agradecerle al abuelito Tonatiuh. ¿Por qué él? Porque es el que calienta la agüita de los ríos, de los lagos. Chalchihuitlicue, porque de su cuerpo empieza a evaporar. Y forma las nubecitas. Y aquí nos lo dice, a los montes, a las montañas, porque ellos son los que le cargan de humedad a las nubes, al aire, ahí llega, porque es el que va trasladando estas lluvias, ¿no? Sin este viento, no pueden trasladarse las nubes. Y por supuesto, nuestra gran madrecita tierra. Por eso cuando vayamos a hacer la petición de lluvias, no tan solo nos vamos a referir a sola energía, no. Y ahora, yo respeto, yo no digo que esté mal, perdón. Decir, yo soy un granicero. ¿Por qué? ¿Haces granizo? ¿O tú haces que
haya granizo para otro lugar? Yo digo que no. Entonces, ¿cómo pudiéramos llamarnos nosotros? Atachtilique, los pedidores de la fertilidad. Porque al llamarnos pedidores de la fertilidad, que se trabaja en esta veintena, al convertirnos en pedidores de la fertilidad, pedimos fertilidad, no tan solo para nosotros, hermanos, para todos. Porque yo no le voy a decir la lluvia, de este lado yo siembro. Nada más vente así, aquí no que no llueva, aquí que caiga todo el agua, y ya, nada más. No, que llueva todo el pueblo, toda la comunidad, toda la región, ¿verdad? ¿Y cómo te agradece la gente? Pues con un reconocimiento. Gracias. Gracias, abuelo. Nos ayudas a que haya sustento. Y también habrá quien, loco, ¿qué vas a ver? ¿Qué va a andar pidiendo lluvias? No sabe nada. No habrá quien nos diga eso. Hay que estar conscientes. Ahora bien, nosotros aquí, en su pueblo, iniciamos el 21. Son 4 rumbos donde vamos. ¿Sí? El 21 vamos a Tlahuizlampa, donde sale el sol, que está enfrente mío, aquí donde yo estoy ubicando, el 21. El 24, vamos aquí a Mictlampa, el día 24 de abril. Y en el sincretismo religioso se habla de San Marcos, San Marquitos, que es Tlaloc, que también los hermanos Mepa le llaman los Marquitos, San Marquitos. Dice, si tú vas a su campo de sembradío y le quiebras las milpas, ellos no te dicen nada. Lo único que hacen, la milpita que tú quebraste, le dicen, haz tú y pídele a San Marquitos que le dé su agradecimiento o que le dé su premio quien me mató mi milpita. Y lo lleva en una cruz, las cruces que están en los campos, y ahí le reza. Y esa persona que quebró esa milpa recibe su premio. ¿Sí? Ahora bien, en estos precisamente ceremonias, dice en lo alto de los montes también se hacen ceremonias a la lluvia. Nos dice Torquemada, estos son de registros que dejaron, que había un monte altísimo en el cual se engendraban las aguas y las lluvias. En esta serranía, con los volcanes eran lugares de grandes procesiones, ofrendas y ceremonias, al igual que en las siembras y en los templos. Claro que no había templos, eran teocallis o eran montañas artificiales. ¿No? Ahora bien, eran centros de estudio, centros eran observatorios, vaya, ¿no? Pero bueno, esa es su Torquemada, ¿no? Pero no pasa nada, nosotros sabemos, ¿no? Conocemos la enseñanza de nuestros abuelos. Hermanitos, en esta veintena es lo que se pide, fertilidad. Y las personas que nacen en esta veintena tienen esa cualidad de dar fertilidad. Recuerden, ser fertilizador no, sí, yo hago que llueva. No, también se refiere a que yo fertilizo a la mente de ustedes sembrando una semillita de conocimiento, una pizquita pequeñita de conocimiento. Yo siembro ustedes y todos nosotros sembramos una pizquita de emoción en el corazón de alguien cuando le decimos, te quiero mucho, te honro, te respeto, te admiro, eres una gran persona. ¿Qué estamos haciendo? Estamos sembrando una semillita para que tenga esa autoconfianza la persona. Y a veces es lo que nos ha faltado con nuestros hijos, ¿no? O con los que nos rodean. Decimos a nuestro hijo, perdón por la palabra, eres un burro, tú no aprendes. ¿Qué estás sembrando?
una semillita, una pizquita de semillita, pero de negatividad. Tal ratito va a decir, tenía razón mi papá, soy un burro, yo no aprendo. Cuando se enfrente con una situación real de la vida. Pero si yo le digo, oye, sí, te equivocaste, no pasa nada. A la próxima ten más cuidado y haz bien las cosas. Yo sé que tú puedes. Yo confío en ti, en que puedes lograr y puedes superar eso que te pido. Yo estoy bien seguro, pero confía en ti y no desistas. Si ahorita te falló, pues inténtalo nuevamente. ¿Qué te parece? Teniendo la experiencia que tú tienes. Y esa parte es donde nosotros estamos fertilizando, lo profesional, en lo laboral, en lo familiar, lo que les acabo de decir, en lo espiritual. ¿Por qué no le intentamos, hermanitos? ¿Verdad? ¿Qué ejercicio podemos hacer para ser fertilizadores? Pues vayamos a pedir la fertilidad. Yo sé que ustedes conocen algunas montañas, algunos lugares donde podamos pedir la fertilidad. Y no tan solo en esta veintena, en cualquier veintena que ustedes quieran. Si dicen ustedes, no, yo voy a ir al altar de la iglesia para pedir fertilidad, pues es su decisión. Está bien, pero no olviden lo que les he dicho. Agradece todo lo que se te ha dado y por todo lo que no se te ha dado. Pide, pero también comprométete. No les vaya a pasar como aquel que, Diosito, por favor, que me saque yo la lotería, por favor, por favor, por favor, por favor, y te rezo 1000 Padres Nuestros. Le dice Diosito, sí, mijito, pero por lo menos compra el boleto. ¿Cómo te voy a ayudar? Esto es lo mismo, solamente pides y pides y no te comprometes, ¿qué vas a hacer? Pues no. Entonces, hermanitos, en esta parte, nosotros podamos ir a este lugar, podamos trabajar en esta vibración, en este trabajo, en esta consecuencia de pedir fertilidad. Vayamos a un pozo de agua, un manantial de agua, un río. Vayamos a agradecerle a quién, al río, al viento, al mar, a la montaña, al aire, al abuelo Tonatiuh, ¿no? Vayamos en esta veintena. Y aunque no nada más en esta veintena, el día de ayer yo les mandaba una foto que me lo compartió el hermanito Sajid y también le tomé una foto ahí donde yo estaba, en Atliaca. Se siente bien bonito cuando tú le agradeces al abuelito sol y le pides que tú seas como ese solecito, que, que brilles con tu propia luz, con tu propia sonrisa, con tu propia empatía, con tu propia comprensión a los demás, que es lo que necesitan. Pero jamás digas, quítense, porque yo tengo que brillar. No, vamos a trabajar juntos. Y si ustedes no quieren que trabajemos juntos, no pasa nada, yo me hago a un lado, hagan su trabajo y yo hago lo mío. ¿Me quieren hablar? Háblenme. Si no me quieren hablar, no me hablen. Gracias. Pero yo sé que no les estoy haciendo ningún daño, ¿no? Vigilar, vigilia en la noche. Hagamos este ejercicio, hermanitos. Si podemos ir a la montaña y nos pasamos ahí una noche, hay que vigilar por dónde van las nubes. Lo que hacemos nosotros es, si lo quieren retomar, pedimos permiso a la Madre Tierra con la medida de nuestra mano, le llamamos nosotros la cuarta de la mano. Medimos un círculo. Si yo soy el que va a pedir la fertilidad, mido un círculo con él. Este va a ser el radio, no diámetro, radio. Aquí pintan, en este pintan el punto, con este dedito, pintan el centro de la Tierra, le empiezan a dar vueltas, hacen un círculo, porque todo lo que hagamos debe de estar unido a la medida de nuestro cuerpo. Hasta para hacer el círculo del Salmanale,
Tenemos dos piecitos tan hermosos que tenemos. Ese va a servir de medida. Abro mis pies, aquí pongo una piedrita, una flor, abro, abro, abro. Y después empiezo a unir el círculo. ¿Por qué, hermanitos? Con esa medida de nuestro cuerpo, queremos realmente que nuestro cuerpo es geométrico, es sagrado, es espiritual, es nahual. Se una a esta ceremonia para que también con eso estamos intencionando que toda la energía que se vibre en ese momento se adhiera a nosotros. ¿Mm? Ahora, yo soy el que dirige la ceremonia, pues lo hago la medida. Pero si alguien me dice, oiga, ¿y por qué le hace de esta manera? Porque yo voy a coordinar la ceremonia, yo lo voy a empoderar. Si quieres también, sí, no pasa nada. ¿No? Los subrumbos con tu piecito. Ayúdame a poner las florecitas. Involucrar a todos. Ya tenemos aquí las medidas. Ahora todos, hermanitos, ayúdenme a poner el salmanal. Intencionen todos con sus florecitas que traen. Por eso yo les digo, les he dicho siempre, siempre vamos a ir de traje a una ceremonia. Y no se trata de ropa, no que yo traje flores, yo traje fruta, yo traje comida, yo traje esto, yo traje el otro. Yo traje copal, tabaco, que nunca debe de haber falta, nunca debe de hacer falta porque es para los abuelos, los ancestros. Siempre hay que ir de traje, hay que llevar flores, sin duda, porque luego llegamos, ya viene la ceremonia y te sientas ahí arrumbadito, estás viendo que todos los demás se están poniendo el salmanal y tú estás, es que yo no sé cómo lo voy a hacer. No, involúcrate, pregunta, ¿en qué ayudo? ¿En qué ayudo abuelo? ¿En qué ayudo abuelita? ¿Y por qué le ponemos de esta manera, oiga? Ahí es donde vas a ir aprendiendo. No nada más llegar. Enséñame. No, no, no. Practica. Y eso sí, como una sugerencia les digo, que pudieran hacerlo, hermano. ¿Sí? Si vamos a ir a hacer esta velación, hay que hacerlo. Porque se va a poner salmanale. Les decía, se hace, perdón, ese es el círculo que se hace. Y como se vela, aquí al ladito se hace el círculo, aquí al ladito está el fuego. Cuando amanece, ves por dónde se humedeció, por qué rumbo. Por donde se humedeció ese pocito que escarbamos, es en ese rumbo donde van a empezar a llegar las aguas. Y depende, si vienen del norte, van a ser aguas muy fuertes, aguas que van a matar a las plantitas, ¿no? Si bien da la seña que el agua viene del sur, ay sí, qué bueno, el que viene del sur, porque va a ser mucha agua, va a haber mucha abundancia de agua y a veces hasta huracanes, hasta tormentas. Si viene de Tlahuizlampa, sí va a llover, pero a veces con mucha aire. A veces va a llover con sol. Si viene de Cihuatlampa, se humedece en el rumbo de Cihuatlampa. Ah, sí, va a llover, pero bien bonito, bien hermoso. Va a haber lluvias tranquilas, la energía femenina, ¿no? Entonces, todo eso ahí va a estar presente, hermanito. ¿Sí? Bueno, vimos 3 veintenas, ¿verdad? Y espero que los puedan leer, hermanitos, vayan subrayando. Y bueno, los que nacen en esta veintena son personas que les digo, son muy fértiles, fértiles porque van dando la fertilidad a los demás, pero a la vez son fértiles mucho en el amor, en todo son, se les da la facilidad y luego se les da la facilidad de poder, como dice el nombre de la veintena, de hacer vigilia con lo que hace. Ven, dicen, evalúan, ¿qué estoy haciendo? ¿Cómo estoy actuando? ¿Cómo estoy vibrando? ¿No? Todo eso lo va a analizar. ¿Sí, hermanitos? Espero sus dudas, si tienen alguna duda,
Y si no, pues fíjense que apenas avanzamos 3 veintenas, ¿no? Pero a mí me gusta profundizarlos porque eso nos ayuda a que comprendamos mejor la cuenta del tiempo. ¿Sí, hermanitos? En la próxima clase, dentro de 8 días, que sería el sábado, avanzamos con otras veintenas. Y todo esto nos va a ayudar a que cuando leamos un tonal sea mucho más fácil. Sí, hermanito Manuel, bienvenido. Lo escuchamos. Gracias, maestro. Estupenda clase, como siempre, muy agradecido. Saludos a los hermanitos y hermanitas. El trabajo que corresponde a los 9 señores de la noche se hace solamente por cada día de los primeros 9 de la veintena Tlacahualo, ¿verdad? Al comenzar el año. No en cada veintena, obviamente, solo en esa primera. Gracias, maestro. Sí, mi hermano, solamente en esa veintena. ¿Por qué? Como terminamos un año, ¿no? Un ciclo, tenemos que renovar, tenemos que empezar a hacer esa evaluación de conciencia, de pensamiento, de cómo hemos vivido. O sea, como qué experiencia hemos acumulado para ese momento. Claro, si, si usted los quiere trabajar ya para otro fin, también se puede. Y se puede hacer en cada veintena. ¿Cómo con qué fin? ¿Cómo empezar a estudiar para dar medicina, hermano? Para curar, para sanar. Lo que comúnmente le llamamos como chamán. No brujo, ni chamán, como nahual que sana. De verdad, en cada veintena. Es en cada veintena. Pero es diferente el enfoque que le vamos a dar, como por ejemplo, Xutecutli. Yo, ¿cómo puedo trabajar con el fueguito? Porque hay energías que podemos limpiar con el abuelito fueguito. Si gustan, ustedes vean la película o ya la vieron. La película yo lo recomiendo mucho. Tiene una gran riqueza que si nosotros sabemos detectarle, se llama Silvestre Pantaleón. Él, el señor, al que cura, sana con un huevito y lo entierra en el fogón. Y cuando explota, bien fuerte, que la energía está muy cargada de energía negativa de la persona. Pero hay momentos que ni siquiera hace ruido, más se consume. Es una forma de... Y ahí vienen muchas cosas, muchas prácticas que los abuelitos los seguimos practicando aquí en la región, ¿no? Como ir al panteón, ir al río, ir al hormiguero, hay que darle la ofrenda en ese lugar. Pero bueno, y en sí en todos los 9 señores de la noche, cada veintena se trabaja con ellos. ¿Para qué? Porque en cada veintena vamos a ir encontrando hierbitas, semillas, piedras, lugares, ceremonias, prácticas para sanar, ¿sí? Toda sanación que utiliza el nahual es natural, viene de la madre tierra. ¿Y cómo voy a sanar con lo que hay en la madre tierra? Pues conociendo la madre tierra, conociendo los minerales, conociendo las hierbitas, conociendo el aire, conociendo la palabra, cómo comunicarme con ellos. ¿Sí, hermanito? Pero si solamente queremos agradecer para empezar un nuevo ciclo, también, sí, también. Nada más en la 20. La Socamati Temachtiani. Gracias también por la recomendación de la película. Sí, hermanito. Está en YouTube, está libre, ustedes lo pueden ver. Está ese, de los que de mis preferidas, y está la de Santo Luzbel. También habla de ese. La comunicación es en el náhuatl, igual el del Silvestre Pantaleón, en náhuatl, y ahí van los subtítulos. Algunas de Silvestre Pantaleón porque se grabó aquí en Guerrero, cerca del río Balsas. Tiene una gran connotación filosófica, hermética, si lo quisiéramos verlo así también, ¿sí? Igual el de Santo Luzbel habla del sincretismo religioso. ¿Sí, hermanitos? Híjole, pues me dio muchísimo gusto de estar con ustedes y estar de vuelta. Ayer llegué un poquito tarde, ya no pudimos trabajar, pero hoy en la noche vamos a trabajar como pedidores de lluvia, justamente.
Vamos a platicar de cómo poner nuestra ofrenda y vamos a platicar de la veintena que iniciamos, que es Teotleco. Y vamos a ver la veintena de Teotleco, cómo se reúnen las energías que nos han dado el sustento. Ahorita ya hay más oro, ahorita ya hay comida, pero vamos a agradecerle, vamos a reunirlos, sobre todo los abuelitos que están con nosotros. ¿Sí, hermanitos? Bueno, si no hubiera ninguna otra aportación, alguna pregunta, les agradezco, honorables hermanitos, nos vemos hoy en la noche. Sí, hermanito Enrique. Camate. Sí. Nada más puede repetir la plegaria que hizo al principio para el guerrero. Que Ajá, dijo, ¿cuál sería? yo me miro en el espejo y le digo a mi guerrero que yo puedo. Ah, sí. En náhuatl es Nimoita Panotescatl, Guanejo Aniquilia, Tehuatzin, Tiyaut, Tehuatzin, Titlatlanini, Tehuatzin, Titlamachilizo, Tehuatzin, Tikpianequilis, Amoshikilkawa, Pampatehua, Titlaloktzin, Amoshikilkawa, Washimotemaca y Canochimoyolo. ¿Qué sería en español? Yo me miro en el espejo, soy el guerrero que conoce, el guerrero que sabe. No importa qué obstáculos me enfrente yo sé que lo lograré, porque lo soy. Soy un guerrero. Tengo el conocimiento, tengo la fuerza, tengo el amor y las emociones para salir adelante. Pero sobre todo, me entregaré con amor para que con amor me den a mí también. ¿Sí, hermanito? Es una mentalidad que vamos a llevar para enfrentar la vida, porque muchos de nosotros queremos, pero no sabemos cómo, ¿verdad? Hermanitos, sería todo de parte mía. Mastiani. Y pueden ponerle de su cosecha a ustedes. Hagan. Camate. Hoy en la noche nos vemos. Disfruten su día. Que Sábado. Lindo día, maestro. Lindo día, hermanita. Buenas tardes. ¿Qué mano